Yo deciros, como bien decía José Manuel, que fui scout una vez también. Aunque sabéis que una vez scout, siempre scout, ¿no? Y por eso, bueno, pues si se hace una foto, me gustaría que apareciera esta foto, Carlos, porque es mi gorra de Lobato. Yo empecé, como bien se ha dicho, en un grupo scout, el 384, María Auxiliadora, en Badajoz, que era un grupo scout, bueno, pues asentado en un colegio, colegios salesianos, que posiblemente conocéis algunos de vosotros y de vosotras que vivís en Badajoz. Yo entré en el año 1981, desde el año 81 yo he participado en los Scouts y nada, desde ese momento, bueno, pues después fui tropero, escolta, rover, llegué a ser coordinador de mi propio grupo Scout y durante un periodo, entre el año 1997 y 2000, tuve la oportunidad de ser presidente de ASDE Scout de Extremadura. Y bueno, durante ese periodo, pues como digo, disfruté muchísimo y ya pasé prácticamente cuando ya cumplí, pues eso, unos 30 y pico años, ya, bueno, de alguna manera, bueno, decidí dejar el escultismo activo y participar, bueno, pues en acciones como estas, en las que se me invita habitualmente, o bien por parte de Scout de Extremadura, o bien por parte de movimientos Scout católicos en Extremadura, ¿no? En ese sentido, deciros que, que, bueno, él también tiene la oportunidad, tengo que decirlo, como lo he mencionado, de participar en el Consejo de la Juventud de Extremadura, que justamente el viernes próximo se celebra el 35 aniversario del Consejo de la Juventud de Extremadura, que fue una ley que se aprobó en el año 1985, es decir, muchos de vosotros y de vosotras, la mayoría, todavía no estabais, no existíais como personas, y bueno, fue de alguna manera la creación de un organismo interlocutor del tejido asociativo juvenil extremeño de cara a los poderes y a las administraciones públicas que tuvieran la competencia en mejorar las condiciones de vida de tantos jóvenes. Como bien ha dicho Carlos, me gustaría que tomarais buena nota de esas ideas claves y como bien ha dicho incluso Carlos también, oye, pues a lo mejor hay que hacer un ranking y bueno, pues la semana que viene, bueno, pues incluso publicar aquel concepto de ideas que haya salido de la mejor manera posible. Yo tengo que decir también que como investigador social os diré que quiero partir de una serie de premisas, fruto de la observación directa y de la consulta de fuentes secundarias. Tengo que decir que no hay demasiados estudios que analicen este objeto de estudio, es decir, el asociacionismo juvenil y la participación de los jóvenes en la actualidad. Es verdad que en los años 80, 90, prácticamente hasta el siglo pasado, da vértigo decirlo, pero es así, sí es verdad que hubo un interés por abordar esta cuestión, ¿no? Pero es verdad que en las últimas décadas realmente no ha habido un interés de hacer pues tesis, trabajos de final de grado o trabajos de final de máster que tengan que ver con estas cuestiones referente a la participación social de los jóvenes de hoy. La otra premisa, hay que decir que yo percibo en la actualidad, en las últimas décadas, un cierto maltrato, una cierta indiferencia institucional hacia los consejos de juventud y hacia el tejido o el movimiento asociativo juvenil en su conjunto. ¿Y por qué digo esto? Porque he visto como en las últimas décadas, en determinadas comunidades autónomas, los consejos de juventud han ido terminando. Pero han ido terminando no por motu propio, sino porque ha habido un político o unos políticos que han establecido una normativa o una decisión política por diferentes circunstancias en las que han decidido, como digo, que ese Consejo de Juventud desapareciera. Con lo cual, de alguna manera, se estaba, bueno, pues limitando esa capacidad de interlocución de la juventud asociada a través de estos organismos frente a las instituciones, como decía, para mejorar las condiciones de vida juvenil. Y la otra observación que también vengo observando y de la que quiero ser muy autocrítico, sobre todo en un día como hoy, como digo, es que hay una cierta desmovilización en el tejido asociativo juvenil en su conjunto. Es decir,
no hay tanta capacidad de liderazgo juvenil como digo hubo en los años 80, 90 del siglo pasado. Es decir, yo recuerdo en mi etapa como responsable scout y como miembro de una ejecutiva de un consejo de juventud en Extremadura, en el que de alguna manera éramos incómodos para las administraciones públicas, para los responsables políticos, pero siempre se nos atendía. Y siempre, como digo, nos tenían en cuenta en cualquier mesa de negociación, en cualquier acuerdo. Es decir, se nos tenía muy presente y eso era, pues como digo, de agradecer de alguna manera, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, como digo, observo que ese liderazgo juvenil parece como que se haya perdido de alguna manera, ¿no? Y por tanto hay que recordarlo. Hace unos días, por cierto, la propia presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura, como digo, me invitaba al acto del próximo viernes en Mérida y yo le decía eso, ¿no? Incluso nos han hecho unos vídeos para proyectarlo el próximo viernes en esa gala y yo decía en ese vídeo que creo que es momento para reposicionar al Consejo de la Juventud de Extremadura y de recuperar ese liderazgo juvenil asociativo que hemos tenido durante décadas y que creo humildemente que en este momento ha desaparecido. Quiero empezar con una frase de un político norteamericano, Crossman, que dice que el buen funcionamiento de las sociedades democráticas depende de que exista una minoría suficiente de demócratas activos y responsables que las muevan. Y eso tiene colación con la importancia del trabajo en equipo, del trabajo en patrullas, que es un elemento fundamental, pedagógico del escultismo, el trabajo en pequeños grupos, como se decía al principio de esta sesión, como parte de ese método educativo. Y hay que decir que si no fuera por personas como vosotras, pues seguramente vuestros grupos Scout no avanzarían. Y por eso vuestro liderazgo y vuestra formación, como veremos a continuación, es muy importante para saber cómo tenemos que funcionar como grupo Scout, ¿no? Y sobre todo atender a tantos educandos que participan en nuestros grupos Scout y sobre todo de esas familias que confían en vuestro buen hacer como responsables adultos, ¿no? Hay que decir que durante los siglos XIX y XX hemos asistido a la progresiva ampliación de unos derechos políticos y civiles para todos los grupos y colectivos en general, de manera que lo importante para la ciudadanía no es tanto tener derechos, sino tener la capacidad suficiente y las oportunidades efectivas que garantizan pues ese pleno ejercicio de esos derechos políticos y civiles. Hay que decir que a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hubo unos derechos políticos que fueron los primeros que se reconocieron como consecuencia de aquella independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa, como digo, a finales del siglo XVIII. Como digo, se trataron de derechos que pretendían garantizar la libertad de las personas, pues tras un periodo de oscuridad, como bien recordáis, del antiguo régimen, de esa etapa de la Edad Media, en la que durante siglos y siglos pues las personas prácticamente no tenían ningún valor, ¿no? Posteriormente aparecen los llamados derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, que desde finales del siglo XIX y principios del XX tenían como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al mercado de trabajo, a la educación, a la sanidad, a la cultura, es decir, asegurar el pleno desarrollo de los seres humanos, ¿no? Y últimamente se habla de los llamados derechos de tercera generación que se han ido incorporando a las normativas que regulan la convivencia en igualdad de nuestros países, o todo de la cultura occidental, entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, que pretenden, como digo, esa solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo y con el objetivo de promover relaciones pacíficas, constructivas
que nos permitan afrontar de alguna manera los nuevos retos y desafíos a los que se enfrenta la humanidad. En ese sentido, me gustaría hacer un paréntesis y decir desde, bueno, principios de este siglo, desde marzo pasado, cuando se declara por Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, la pandemia de ese nuevo coronavirus llamado SARS-2 y que popularmente es conocido como COVID-19, evidentemente eso ha trastocado, como digo, todos nuestros hábitos de vida personal, familiar, social, etcétera, y en definitiva también, como digo, está trastocando esos paradigmas sociales que, como digo, nos han imperado en nuestra cultura occidental y no occidental hasta nuestros días, ¿no? Y eso de alguna manera, como digo, también cuestiona el que esos derechos de tercera generación, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo humano, el derecho comunitario y social, el derecho a disfrutar de un medio ambiente limpio, sostenible, pues también tiene que ver con esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que tenemos como meta la sociedad global en su conjunto, ¿no? Y que, como digo, bueno, pues han visto de alguna manera afectados temporalmente por este tiempo de pandemia, aunque algunos también empezamos a hablar de tiempo de sindemia, donde se dan o convergen de manera sinérgica no solamente aspectos que tienen que ver con epidemiología, con inmunología, y de eso hay personas que saben mucho más en esta sesión, sino también con elementos del contexto social y territorial en el que a mayor vulnerabilidad, mayor desigualdad social, estamos más expuestos quizás a padecer el contagio y la letalidad de un virus como es el COVID-19, ¿no? Y ya digo, cierro paréntesis por no seguir en esta temática que nos daría pues seguramente para otra sesión, incluso para otro curso monográfico, ¿no? Por tanto, en este momento yo parto de la idea de la necesidad, de alguna manera, de superar, ¿por qué no?, esos modelos de democracia representativa liberal que han imperado hasta hoy en nuestra sociedad occidental, en nuestro país, en España, y sobre todo la importancia de que esa minoría suficiente de demócratas activas que saben, que quieren y que pueden ejercer su derecho a participar en la construcción social, también, como digo, lo puedan extender, contagiar, si me permitís la expresión, hacia la totalidad de la ciudadanía en general, ¿no? Para que también asuman, como digo, esa responsabilidad social que todos y todas tenemos de participar activamente en la democracia, ¿no? Hay que decir que los datos sobre participación ciudadana en nuestro país, en España, reflejan una doble realidad. Por un lado, una escasa cultura participativa, que es una gran debilidad de nuestro sistema democrático, como reflejan los indicadores de participación social, electoral y política, y ahí tenéis las fuentes del Centro de Investigaciones Sociológicas o el Instituto Nacional de Estadística o de otros organismos oficiales o de las propias universidades que reflejan, como digo, esa baja participación o esa escasa cultura participativa de la sociedad española. Y por otro lado, esta realidad también tiene que ver con la desafección hacia las formas tradicionales de participación, ¿no? Que, como decía, de alguna manera nos lleva a que cada vez queramos participar más fuera del sistema y no seamos conscientes de la importancia de transformar las formas de participación social, política, etcétera, que ha habido hasta ahora, ¿no? Y que de alguna manera nos permitan establecer esos mecanismos de cogobernanza, de corresponsabilidad y de transparencia que se le exigen a los políticos, pero que también tenemos que ser autocríticos y exigirnos a nosotros mismos como ciudadanía que formamos parte de la sociedad democrática, en este caso en nuestro país, en España. Por tanto, en esta cuestión sobre la realidad de la participación, cómo no, tiene mucha incidencia la edad. Y se está demostrando que la participación política, por ejemplo, es seguramente un espacio que, como digo, refleja esa desafección cada vez más evidente, pero como digo, sin duda es la punta de un enorme iceberg. Es decir, solamente vemos la punta, pero en el fondo vemos, como digo, esa desafección que, como digo, también está afectando cada día más al segmento de edad juvenil. Razones, bueno, hay muchas razones que explican
ese alejamiento progresivo de los y las jóvenes del fenómeno de la participación. Como digo, hay múltiples causas que justificarían esa desafección, esa no participación social de la ciudadanía en general y especialmente de los jóvenes de hoy, que curiosamente y paradójicamente es el segmento de edad más penalizado socialmente, porque ahí están los datos. Cuando se le pregunta a los jóvenes cuáles son los problemas sociales que más les afecta en la actualidad, y lo veíamos en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, del CIS, el polémico CIS, decían que eran de orden económico y tienen que ver, como bien sabéis, la mayoría de vosotros y de vosotras, con el desempleo y con la vivienda. Sabéis que España tiene una tasa de desempleo juvenil alrededor del 40%, es decir, en el ranking europeo ocupamos la primera posición. Y en cuanto al acceso a la vivienda, tenemos graves dificultades, ya no para comprar, para la compraventa, sino, ya digo, para alquilar y donde desarrollar nuestro proyecto de vida en una vivienda lo más digna posible. Claro, eso, como bien sabéis, tanto el desempleo como la falta de vivienda entre los jóvenes, como digo, sabéis mejor que yo, provoca que haya una dificultad para conseguir esa autonomía, esa emancipación juvenil que todos deseamos, como digo, para desarrollar un proyecto de vida. Claro, se está demostrando que curiosamente, son los jóvenes los que sufren, como digo, esa dificultad para esa emancipación juvenil, pero sin embargo, tengo que decir que veo muy pocos jóvenes protestando en las calles. Y sin embargo, tengo que decir también, que es un tema que me interesa muchísimo, porque entre otras razones estoy trabajando en esa línea de la gerontología social, estoy viendo a muchos mayores, a muchas personas jubiladas, a los llamados, autollamados yayoflautas, que semanalmente salen en nuestras ciudades a reivindicar un sistema de pensiones público mucho más justo y mucho más digno. Y como ellos dicen, no esté pensando en ellos y en ellas hoy en día, sino pensando en las próximas generaciones, es decir, en vosotros y en vosotras. Y como digo, veo esos yayoflautas que se manifiestan semanalmente en nuestras ciudades, pero sin embargo, como digo, no veo a jóvenes que se movilicen para decirle a nuestros poderes públicos, oiga, atiéndannos, hagan políticas públicas que favorezcan nuestra inserción laboral y nuestro acceso al mercado de vivienda. No lo veo, pero eso lo quiero quedar patente, como digo, en el día de hoy, aprovechando que la mayor parte de vosotros sois personas jóvenes. Yo entiendo la participación social como un mecanismo de intervención en la realidad para transformarla, para hacerla más justa, más igualitaria, más tolerante, etcétera, que se enmarque necesariamente dentro de un ámbito territorial concreto que puede gravitar desde nuestro propio barrio hasta el propio Estado-nación, nuestro país, o incluso la sociedad global en este mundo, como digo, cada vez más globalizado, donde las personas que vivas se reconozcan mutuamente como iguales y eso genere vínculos, lazos estrechos de solidaridad social. Por tanto, el reconocimiento a la otra persona como igual, creo que en nuestra sociedad se está quebrando cada día más. Hay una cierta desconfianza y además observo que ese distanciamiento social que nuestras autoridades sanitarias establecen pues, para prevenir el contagio del COVID-19, creo, como analista, como sociólogo, pero creo que está haciendo que nos alejemos cada día más. Yo ayer justamente pensaba cuándo será el día que nos quitemos la mascarilla y vayamos por la calle y veamos la sonrisa de las personas. Seguramente para las generaciones más jóvenes que están naciendo en este momento será toda una sorpresa. Y para muchos de vosotros y de vosotras también será un fenómeno el ver la sonrisa no solamente de tu padre y de tu madre, que lo estás viendo habitualmente de alguna manera, sino presencial a través de una pantalla, pues si no tienes tener acceso para prevenir, como digo, el contagio del COVID, pero sobre todo será un fenómeno para muchos de vosotros y de vosotras el ver la sonrisa de vuestras amistades, de vuestros familiares,
a los que, lamentándolo mucho, en este momento no podemos ver en las vías públicas porque tenemos que llevar muchas veces esa incómoda mascarilla, ¿no? Pero hay que decir que el desarrollo del estado del bienestar, como digo, ha generado esa desconfianza social, ha generado una sociedad de nosotros frente a los otros, en el que hay una buena parte de la ciudadanía que está satisfecha, que vive en un cierto estado de confortabilidad social y cuya preocupación es simplemente mantener sus estándares de vida, de seguridad, de calidad de vida, de protección social, y parece que invisibilizamos a un importante número de personas. Y eso, como digo, tiene que ser objeto de reflexión en un día como hoy, sobre todo desde la posición que ocupamos como responsables scouts, como futuros educadores, que ya somos, y educadoras scouts, monitores y monitoras, pues para que de alguna manera podamos hacer que nuestros niños y niñas, como digo, rompan esa mirada social limitada y tengan una mirada social mucho más holística, más solidaria, más proactiva y por supuesto, mucho más inclusiva, ¿no? Ese es el modelo de sociedad, creo que es el que, digamos, tenemos que dirigirnos desde el escultismo, ¿no? Pero mirad, la participación de las personas jóvenes, de vosotros, en las organizaciones juveniles, se asientan en tres factores que condicionan y cada vez pueden posibilitar dicha participación. El primero es la motivación, es decir, que se quiera participar, que uno se sienta como propio con una serie de objetivos comunes, que se sienta parte de un grupo que camina en una misma dirección, con unos esfuerzos colectivos dirigidos a tener un impacto positivo en la consecución de esos objetivos, de esas metas que nos motivan. Y bueno, no voy a decir nada, pero vosotros, como digo, tenéis el que más y el que menos una trayectoria de años como educando y ahora como educador, y eso es una motivación que te hace seguir y continuar en tu propio grupo Scout. El segundo, la formación, como no, el hecho de que estés hoy, en el día de hoy, en esta y en otras futuras sesiones formativas, te permite participar, desarrollar tareas, actividades, aprender a trabajar conjuntamente, a lograr objetivos, a saber cómo organizarnos, a ser más empáticos, más asertivos, a mantener ese grado de participación social en igualdad de todos y de todas dentro de nuestros grupos Scout. Y el tercer parámetro o factor tiene que ver con la organización. Es decir, que todos podamos participar libre y efectivamente en nuestra organización a través de los medios, de los recursos disponibles y que nos permitan, como digo, tomar parte en todas las acciones, en las formas de comunicación, en las vías de gestión y en la toma de decisiones que, como digo, afectan a todas nuestras organizaciones. Con esos tres factores, motivación, formación y organización, y esto es muy importante, sería un titular, motivación, formación y organización, vamos a lograr, como digo, que las personas jóvenes puedan participar más activamente en cualquier tipo de organización juvenil. Por tanto, es muy importante impulsar, como digo, la participación social entre los jóvenes, que deben basarse en un cambio de cultura, ahora que hablamos de esos nuevos paradigmas, en esa sociedad post-COVID-19, una nueva cultura mucho, como digo, más proactiva, más inclusiva, más cívica, que transforme, como digo, la realidad, las estructuras sociales y especialmente las estructuras de participación ciudadana, que, como digo, sean mucho más abiertas, más transparentes y, ¿por qué no?, más participativas e inclusiva para todos y todas. Desde mi punto de vista, tengo que decir que el asociacionismo juvenil para mí es una escuela de ciudadanía. Una escuela de ciudadanía basada en el compromiso, en la cooperación, en la empatía, en la innovación, en definitiva, en la autotransformación personal y en el cambio social y comunitario. Seguramente después tendremos un espacio para dialogar. Si os preguntara qué supone para vosotros participar activamente en un grupo Scout, en definitiva, en una forma de participación asociativa juvenil, estoy convencido que muchos de vosotros y de vosotras diréis que es por el grado de satisfacción que uno tiene por el hecho de ser voluntario, de ser educador Scout, porque en definitiva eso nos hace transformarnos
y nos denota de alguna manera unas características, unas peculiaridades que, como digo, denotamos cuando uno está en un ambiente, en cualquier ambiente social, profesional, familiar, etcétera, y sabe perfectamente que hay personas que han sido o son scouts. ¿Por qué? Porque tienen esos valores, han asimilado e interiorizado esos valores. Y como digo, eso se denota, esa visión, esa misión, como digo, de transformación social y comunitaria. Por tanto, toda acción colectiva implementada desde una organización juvenil consta de dos parámetros. Uno, que tiene que ver con el grado de compromiso personal. Sin duda, vosotros tenéis ya ese grado de compromiso particular asumido con vuestros grupos Scout, porque tenéis una visión, unos objetivos compartidos en aras a hacer realidad un proyecto, aportando cada uno desde su propia individualidad una mirada social. Y en segundo, el grado de transformación social. Es decir, lo que nos motiva como miembros de una organización conforme a una misión común en aras, como decía anteriormente, a provocar un cambio social de mejora de la ciudadanía general. No solamente los que ya formamos parte de esa organización, sino del resto de la sociedad, donde sabemos que nuestra contribución, nuestra acción genera un impacto social, como digo, de cambio social y de mejora de las condiciones de vida. Pero claro, como decía anteriormente, cuando uno habla de asociacionismo juvenil y uno accede al directorio del Instituto de la Juventud de Extremadura, que es un organismo encargado de las políticas de juventud de la Junta de Extremadura, uno observa que hay miles, me atrevo a decir, de asociaciones juveniles. Pero la triste realidad es que de esas organizaciones juveniles que están inscritas en ese registro del Instituto de la Juventud, apenas medio centenar, me atrevo a decir, realmente son activas. Es decir, están participando en el tejido asociativo juvenil extremeño y por ende también en el Consejo de la Juventud de Extremadura. Yo recuerdo en mi etapa como miembro de una directiva, una ejecutiva que se llamaba, una comisión ejecutiva del Consejo de la Juventud de Extremadura, bueno, pues yo recuerdo que era en los años 90 una efervescencia. Todas las asociaciones juveniles empezaron a constituirse en pueblos y en ciudades extremeñas y todas tenían muchísimas ganas de participar activamente en el Consejo de la Juventud, en influir, como digo, en las políticas de juventud que en aquellos 80 o 90 empezaban a desarrollarse, ¿no? Y hablaban de estas cuestiones, ¿no? De la vivienda, del desempleo, porque lamentándolo mucho, y retomo esta cuestión, todavía siguen siendo problemas sociales cronificados. Es decir, yo en mi época demandábamos mejoras pues, para poder acceder al mercado de la vivienda y para tener planes de empleo juvenil que empezaron a surgir en aquel momento histórico. Y sin embargo, hoy en día todavía se sigue hablando de planes de empleo juvenil, de planes de vivienda para jóvenes. Es decir, no hemos mejorado en esas condiciones de vida y, como digo, estamos en el ranking a nivel europeo en un país como el nuestro de graves dificultades para lograr esa emancipación de los jóvenes como jóvenes primero y también como futuros adultos, ¿no? Y en ese sentido, retomo la cuestión del escultismo, el hecho de haber asumido esa responsabilidad como educadores y educadoras scout, yo creo que es un plus de responsabilidad que tenemos que ser conscientes, que tenemos que responder a la sociedad, no solamente a nuestro grupo scout, sino a todo el entorno comunitario donde está insertado nuestro grupo scout, para que seamos un agente, como digo, de cambio social. Yo creo que eso es, para mí, una de las motivaciones principales por la que un día decidí ser scout y que me, ya digo, animó durante tantas décadas a participar activamente del escultismo. Retomando la cuestión de las políticas de juventud que tienen que ver mucho con el asociacionismo juvenil, deciros que actualmente existe un sexto plan de juventud en Extremadura que recoge unas 270 medidas que aborda políticas de juventud desde una perspectiva integral, inclusiva, holística, etcétera, que guardan relación, pues eso, con la formación, con el empleo, con la vivienda, con los estilos de vida, con la salud, con la sexualidad, con el ocio y tiempo libre,
con la participación y la igualdad de género. Es decir, todos estos temas están incluidos en este plan. Y me llama la atención porque están estructurados en 4 grandes ejes: formación, valores, estilos de vida, ocio y tiempo libre. Y cuando lo estaba repasando en estos días, preparando esta sesión, me di cuenta que la formación, los valores, los estilos de vida y el ocio y tiempo libre tenían muchísima relación con el escultismo. Y me di cuenta y reconocí que el escultismo, los que participamos activamente del movimiento Scout, hemos sido siempre vanguardia, una vanguardia social y una vanguardia en todo el tejido asociativo juvenil, no solamente en Extremadura, sino en España. Y prueba de ello, que no sea casualidad que también retomando y repasando algunas notas, me di cuenta que quienes han estado al frente de los consejos de juventud, incluso de responsabilidades políticas en instituciones de gobierno, hay muchísimos scouts como vosotras y vosotras, lo cual también me hace suponer que somos, ¿por qué no?, si me permitís la expresión, una cantera de futuros políticos y de políticas. Evidentemente, cada uno tiene después la opción de decidir sobre qué tipo de vida quiere desarrollar. Pero es verdad que muchos de nuestros compañeros y compañeras, y algunos los conocemos, forman parte de instituciones de gobierno, forman parte del Congreso de los Diputados, del Senado, de parlamentos autonómicos y, como digo, de instituciones de gobierno a nivel local, a nivel autonómico. Y eso, como digo, es un plus de responsabilidad, insisto, es un plus de responsabilidad que tenemos los scouts. Tenemos que ser corresponsables con la sociedad que tenemos que atender para, como digo, mejorarla. Como bien decía nuestro fundador, Baden-Powell, dejar este mundo en mejores condiciones del que nos hemos encontrado. Para mí esa es una filosofía que, al margen de cuestiones ideológicas, que la tiene también, me parece que es un leitmotiv suficiente, como digo, para animaros muchos años a seguir siendo educadores y educadoras Scout. Y yo podría hablar muchísimo, como bien saben José Manuel y Carlos, llevo 40 minutos y me gustaría sobre todo que hubiera un diálogo abierto, que escucharos como jóvenes también y, ¿por qué no?, nutrirnos de vuestra experiencia personal. Y por tanto, yo aquí, si me lo permiten, tanto Carlos como José Manuel, llevamos ya casi 44 minutos. Dicen los expertos en oratoria que a partir de los 25 o 30 minutos se pierde de alguna manera el interés por cualquier persona que esté hablando. Y ya digo, yo aquí termino mi exposición y, como digo, escucha activa a partir de este momento. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Santi. Vamos a utilizar los emojis que tenemos en el Zoom para aplaudir. Hay un emoji de aplauso. A ver si lo aprendemos ya a utilizar para nuestras futuras sesiones. Perfecto. Javier el primero, Beltrán, Ara, estupendo. Esos aplausos. Muy bien. Gracias, Santi. Vamos a abrir en estos 5 minutos una serie de cuestiones que os puedan suscitar desde el punto de vista sociológico. Creemos que Santi además es la persona cualificada porque se unen en él 3 características que antes no hemos dicho. Primero, es joven, aunque no lo quiera reconocer, porque la juventud se lleva en el corazón y en la experiencia. En segundo lugar, pertenece a una generación que ha construido la participación juvenil desde los años 80 hasta hoy. Y en tercer lugar, tiene una experiencia de gestión en otras realidades que también le hace ver las cosas con visión global, con visión de águila. Pues bien, mientras... Bueno, perdona que te interrumpa. Yo estoy indicando que tanto José Manuel como Carlos también sois de los que hemos construido la arquitectura de Extremadura, cada uno desde su función. Y evidentemente, casualmente, los 3 somos Scout, puedo que decirlo, si me lo permites, Carlos. Correcto, bueno, pues te lo agradecemos. A ver, ¿qué preguntaríais a un sociólogo y a un experto en participación juvenil como futuros monitores titulados de tiempo libre? ¿Alguien quiere intervenir? Y abrimos los micros.
tengo una pregunta. Juan Miguel, adelante. ¿Hasta qué punto se ha visto o se interpreta que las nuevas tecnologías pueden haber afectado a la desafección, puesto que hasta hace relativamente poco, bueno, si hablamos de nosotros que ya tenemos una edad, nosotros estábamos en la calle todo el día, hablábamos con los amigos, jugábamos en la calle, y ahora justamente ocurre todo lo contrario, que el chaval, el niño está en casa, tiene todas las comodidades y a lo mejor no tiene esa inquietud de moverse porque, bueno, como lo tengo todo al alcance de la mano del móvil, pues igual no me interesa involucrarme tanto en esto. No sé si la pregunta queda más o menos enfocada. Perfectamente, Juan Miguel. Perdona, ¿en qué grupo estás y en dónde estás ubicado? Guadalsalán, en Badajoz, Muy bien, pues nada. en A ver el si. Colegio Guadalupe, Virgen de Guadalupe. Pues estoy muy cerca, ¿eh? Estoy muy cerca. Estoy muy cerca, en San Roque. A ver, muy buena pregunta, Juan Miguel. A ver, se está hablando de una cuarta generación de derechos que no he explicado, que son los derechos de la ciudadanía digital. Estamos en una sociedad telematizada y prueba de ello que estamos participando en un curso online y eso de alguna manera nos obliga a innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia y tanto José Manuel como Carlos y yo, mismamente, que somos profesores universitarios, durante el confinamiento tuvimos que aprender posiblemente a utilizar herramientas como esta misma, que el Zoom, que posiblemente era muy desconocida hasta ese momento. Es decir, que las tecnologías de la información y la comunicación tienen sus ventajas y sus desventajas. Y efectivamente, Juan Miguel, probablemente uno de los elementos o de los factores que desincentiva la participación de los jóvenes en el tejido asociativo juvenil pueda ser el hecho de que preferimos la individualidad de las pantallas a la no participación con otras personas que pertenecen a nuestro grupo de iguales. Claro, yo en mi caso, en mi barrio, en Badajoz, yo vivía enfrente del Colegio de los Salesianos, en el barrio de María Auxiliadora, y tenía varias opciones. Yo podía haberme dedicado al fútbol, al baloncesto, a participar en organizaciones propiamente salesianas, y sin embargo, bueno, pues conocí a una persona, como acabo de explicar, que era Vicente Marcelonesi, que me invitó a participar en su grupo Scout. Y es verdad que esa oportunidad quizás hoy en día no se da, como bien dice Juan Miguel, porque muchos niños y niñas, adolescentes y jóvenes, prefieren esa individualidad que le permite, bueno, pues recibir los likes y someterse a esa dictadura de los likes en la que puede haber unos efectos perniciosos que llevan a lo que se llaman tecnofilias. Las tecnofilias, para que lo sepamos, tiene que ver con patologías en las que se producen conductas obsesivas con respecto al uso o el mal uso y manejo de las tecnologías de la información y de la tecnología digital. Y hay una en concreta que curiosamente se llama nomofobia. La nomofobia es el abuso del teléfono móvil. Y posiblemente hoy en día, y lo digo porque hace 2 años, 1 año y medio, perdón, participé en un estudio con una organización que habla de, bueno, de conductas adictivas y le dijimos, mira, vamos a dejar de hablar de los porros, sinceramente, de la cocaína o del LSD, vamos a hablar de otras conductas adictivas. Y justamente salieron estas, las tecnofilias, que son tan preocupantes como las otras, ojo, que también afectan a nuestro estado de salud. Y lo sabemos los que hemos nacido en los años 70, como muchas de nuestras amistades perdieron la vida en los años 80 y 90 por la maldita droga o por las malditas drogas. Pero es que hoy en día existen esas nuevas drogas que tienen que ver con las TIC. Y como digo, eso de alguna manera, como bien dice Juan Miguel, puede estar desincentivando la participación de muchos jóvenes actualmente, que están sometidos, como digo, a esa dictadura de los likes y que les hace ser menos sociables presencialmente, pero prefiero otro tipo de sociabilidad mucho más telematizado. Pero también quiero terminar con un discurso en positivo con las TIC. Es decir, también estamos viendo cómo hay muchísimos jóvenes que a escala global se están movilizando pues, para reivindicar un planeta mucho más limpio,
un desarrollo más sostenible a través de las redes sociales. Y después cada uno en su pueblo, en su ciudad, los viernes, ¿verdad? Creo que se llaman los Fridays, no recuerdo muy bien ahora mismo. Bueno, hay una famosa chica holandesa, Greta, la famosa Greta, que empezó haciendo cositas en su barrio y que después a través de las redes sociales se hizo viral y ha conseguido que hoy en día muchos jóvenes tengan esa sensibilidad ecologista que a lo mejor no hubieran tenido si no hubiera sido gracias a las TIC. Por eso digo que esto de las TIC hay que verlo desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista negativo según el uso que se le pueda dar. Yo, desde luego, también os aseguro que soy un firme defensor de las tecnologías. Prueba de ello, y aprovecho también para hacer ese anuncio, que quien me quiera seguir, que sepa que estoy en redes sociales, que estoy en Instagram, como Santiago Cambero Rivero, que estoy en Twitter, como @Santiago Cambero, como aparece ahora mismo en pantalla. Gracias, Carlos. Que estoy en Facebook, como Santiago Cambero Rivero, y que cualquier reflexión que se me ocurre la suelo compartir a través de las redes sociales. Y os puedo asegurar que durante el confinamiento he hecho muchísimas amistades desde mi casa, como estoy ahora mismo aquí, de todo el mundo, sobre todo de Latinoamérica, donde había un interés importante por saber pues, qué estaba haciendo yo en este caso desde una perspectiva como era la gerontología, que tiene que ver con las personas mayores y que no es el tema de hoy, pero que también tiene que ver, justamente hablaba mucho en aquellos días del confinamiento, con la llamada solidaridad intergeneracional. Por cierto, una práctica que se desarrolló durante el confinamiento gracias al buen uso, a la buena práctica de las TIC, que permitió que muchos jóvenes pudieran atender a personas mayores que estaban en residencias de mayores y que durante 24 horas la única fuente de información que tenía era una pantalla, un televisor, donde recibían noticias que les producía un estado de pánico. Cuando veía, y seguimos viendo, como la mayor parte de las personas que fallecen por este maldito virus son personas que tienen un perfil de mayores de 70 años, hombres y con patologías previas. Y gracias a esa solidaridad intergeneracional practicada a través de las TIC, muchos jóvenes voluntarios pudieron ofrecer su tiempo, su cariño, su afecto de forma telematizada para muchísimas personas de edades avanzadas. Por eso digo que esto de la tecnología, como digo, es un debate que da para mucho, como podéis comprender, y que a mí me encanta que hayas hecho esta pregunta, porque, como digo, a mí me parece que tiene sus pros y sus contras. Creo que he dado casi una mini charla sobre una cuestión que no estaba prevista, pero creo que también hay muchos titulares que seguro que podemos utilizar, ¿no? Las TIC como una herramienta de aprendizaje social que creo que favorece la ciudadanía más joven. Fantástico, Santi. ¿Alguna otra pregunta en estos 2 minutos? Santi, yo te voy a hacer una pregunta directa y al grano. Como Muy sabes bien. que me gustan las cosas. ¿Dónde va a estar el reto principal de estos futuros monitores de tiempo libre en su labor con niños y jóvenes? ¿Dónde crees que va a estar el foco? ¿En tecnología, en drogadicción, en tiempo libre, en familia? Yo creo que vosotros como futuros educadores y educadoras Scouts en procesos formativos, evidentemente vais a vivir una sociedad en la que nosotros no hemos vivido. Yo soy analógico, aunque estoy en ese proceso de digitalizar también mi cerebro, pero muchos de vuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes, tienen un cerebro, según Preskin, que está muy preparado para esa sociedad telemática en la que ya estamos viviendo desde hace un tiempo. Esa sociedad de la información, del conocimiento, tiene muchas etiquetas, ¿verdad? Según diferentes autores. Y en ese sentido, yo estoy convencido que vaya a tener que trabajar mucho este ámbito que preguntaba Juan Miguel, las TIC. Pero yo creo que las TIC, como decía, tiene que ser utilizada como una herramienta de aprendizaje social. Y aquí hay un aspecto muy importante que no he dicho, pero que quiero decir en este momento, que tiene que ver con algo tan básico, una competencia humana que tiene que ver con la educación afectiva. A mí me parece que la educación afectiva es un elemento primordial
para el desarrollo humano. Si no somos capaces de practicar la asertividad, la empatía, el trabajo en equipo, eso que los scouts sabemos hacer desde hace muchísimo tiempo y que forma parte de los principios pedagógicos del escultismo, habremos fracasado como educadores y educadoras scouts. Pero estoy convencido que con la buena formación que estáis recibiendo y con vuestro compromiso vais a ser capaces, como digo, de saber llevar, digamos, esas patrullas, esas sesiones, esas secciones hacia, bueno, pues esos objetivos que os marquéis como proyecto Scout compartido en vuestros grupos de Scout. Pero, insisto, la educación emocional me parece muy importante, sobre todo porque se está hablando incluso, y no quiero tampoco derivar la conversación hacia estas cuestiones, el otro día escuchaba que la tercera ola de este momento de pandemia o de sindemia seguramente tenga que ver con enfermedades relacionadas con la salud mental. Y por eso, más que nunca, vengo insistiendo últimamente mucho, cada vez que tengo la oportunidad de una tribuna, de hablar de la importancia de la educación afectiva de las futuras generaciones y también de nosotros mismos como adultos. Porque si no somos capaces, como digo, de tener pues eso, esos códigos educativos, afectivos, emocionales, posiblemente no podamos desarrollar pues, muchas de nuestras funciones, ni como profesionales, ni como madres, ni como padres, ni como educadores scout. Ese es el mensaje que quería lanzar. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a José Manuel, que despida a nuestro ponente de hoy. Bien, espero que la satisfacción que haya producido la charla de Santi haya sido tan grande como la que me ha producido a mí. No por haberle escuchado menos veces, no deja siempre de sorprenderme por las cosas que siempre nos ofrece cuando habla. Agradecerte muchísimo, Santi, la participación que has tenido tanto en el curso de directores como en el curso de monitores. Recordaros que la sesión de Santi se engloba dentro de lo que era el módulo 1 de formación de sociología del tiempo libre. Entonces ya la semana que viene pues iniciaremos lo que sería el módulo 2, pedagogía del ocio y tiempo libre. Agradecerte de verdad muchísimo, Santi, tu participación de nuevo. Y bueno, ya únicamente, Carlos, ahora os recordar un poco las actividades que habéis de realizar a lo largo de la semana, una de las que incluidas el pequeño mapa conceptual que os ha indicado Carlos y Santi que debéis de realizar sobre la sesión que acabáis de escuchar. Muchas gracias, José. Pues en efecto, esperamos que nos mandéis por WhatsApp, por correo electrónico, por la vía que queráis y en el formato que queráis, desde una foto por WhatsApp hasta un trabajito un poco más escaneado o un dibujo digital de vuestros resúmenes. Importantísimo que lo mandéis durante esta semana para que nadie pierda comba, etc. Se han registrado hoy 3 ausencias por el tema de control de asistencia, simplemente que lo comuniquéis a las patrullas porque tendrán que recuperar esta sesión y solamente se puede recuperar el 20% de la asistencia. Y respecto a nuestras redes, por favor, darle a me gusta en Instagram, en Twitter, en Facebook, por favor, porque es muy importante que haya interacción y que se vea que hay un movimiento que es real, pero también lo que no se manifiesta, lo que no se ve, muchas veces no existe. Por último, recordad que la presentación de los decretos y normativas por patrullas que trabajaréis durante esta semana tendrá lugar el próximo viernes al comienzo de la sesión, en donde cada patrulla tendrá 5 minutos. Nada más y nos despedimos pues utilizando algún tipo de emoji y así vamos participando también todos a la vez. Muchas gracias a todos y hasta el próximo viernes. Gracias. Gracias. Salud.